Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida aquí a Pasos Perdidos. Estamos terminando ya la semana, una semana que anticipa todo lo que será la gran reunión del jefe de gabinete con los diputados. Pero antes de adentrarnos en la realidad, en la dura información sobre lo que pasa en el Parlamento, disfrutemos un poco de esta tarde tan bonita, calurosa, 23 grados, muy agradable para pasear, muy agradable para descansar, para terminar una semana intensa y tratar de disfrutar un poco del sol, la vitamina D, tomar un poco de aire fresco, unos mates. También se está acercando la hora para prepararse el vermut, la cerveza, para terminar la semana y empezar. Quienes tienen fin de semana, no tienen que trabajar sábados ni domingos, cerrar un poco con la intensidad laboral que nos aqueja en estos tiempos tan intensos. Y ahí la vemos a Silvia, le doy la bienvenida. ¿Cómo andás? Bienvenida. Buenas tardes, Amanda. Bien, ya vengo del programa anterior. Sí, la verdad, una muy linda jornada hoy, caluroso, aunque dicen que va a bajar el tiempo. Hay que Sí, tener parece que el cuidado. domingo se viene un poquito de ola de frío, pero bueno, es el otoño, Yo ya así es. vengo sufriendo la ola de frío. Sí, sí. Por las lluvias, todo eso, estoy un poquito engripada, pero estoy bien. Me Estoy parece para hacer bien, un buen sí. programa con vos. Claro, para terminar esta semana y prepararnos para la semana corta que viene, pero La semana viene cargadísima. cargadísima en las dos cámaras. Si bien el centro de atención va a estar en la Cámara de Diputados, tenemos varios proyectos que también se tratan en el Senado. Sí, que el Senado está trabajando a lo loco, de eso vamos a estar conversando también. Muchos proyectos ingresan por ahí porque lo habíamos anticipado ya el año pasado con la elección del mes de octubre y después lo fuimos viendo cuando cambió en diciembre la composición de la Cámara. Se ha vuelto una Cámara donde es más posible constituir mayorías fácilmente o una mayoría importante que tiene ya el oficialismo consolidada para aprobar varios proyectos, sobre todo por el diálogo constante y la influencia que tiene en el Senado los gobernadores. Acá también tiene, pero en el Senado es como directa. Bueno, ahí Patricia Bullrich armó una alianza donde se repartieron las comisiones, donde apoyan al gobierno en varios proyectos, pero son menos, hay que reconocer que es son más fácil menos. porque son menos cantidad, sí. Bueno, vamos a empezar con los títulos. Los títulos Sí. que hemos seleccionado de los temas más importantes del día. Hoy también salió publicado el boletín oficial finalmente la reglamentación de la nueva ley de glaciares que permite la explotación minera en la zona antes denominada periglacial, porque, bueno, obviamente es un relevamiento local el que se hace de las zonas habilitadas para la explotación de los minerales. Vamos a hablar de eso en un ratito. Ahora los títulos. Modernización laboral. La Cámara del Trabajo revocó el fallo que suspendía 82 artículos de la ley. Diplomacia parlamentaria. Martín Menem recibió a la delegación del Gobierno de Ecuador y de la República de China. Se reunió la Comisión de Economía. Referentes de empresas y trabajadores expusieron sobre la situación de la economía y del empleo. Una comisión que la repasábamos ayer intensa, con mucha cantidad de expositores, reuniones informativas, Silvia, que son principalmente las comisiones que lleva adelante las autoridades, la oposición, sobre todo Unión por la Patria, aprovecha y trae todas las demandas. Bueno, Provincias Unidas también hizo lo mismo esta semana con la Comisión de Pymes y de Comercio. Claro, se fueron juntando para dinamizarlas un poco y bueno. Y ahí recibieron a la CAME. En ese caso recibieron a la CAME que primero agradeció y pidió que los ayuden. Ellos se quejan por el bajo consumo y por los impuestos. Porque tienen entre los impuestos nacionales y los impuestos provinciales se sienten muy ahorcados. Sí, quieren que haya un régimen diferencial o escalonado, que no tengan que aplicar los mismos que haya alícuotas entre para nación y provincias para que no tengan tantos impuestos. Sí, que las alícuotas no sean las mismas para las grandes empresas que para las pequeñas empresas, ¿no? Que haya ahí una relación y un escalonamiento respecto a este tema. Pero bueno, también veíamos en los títulos que hay otras actividades que no son las comisiones y que tienen que ver con la diplomacia parlamentaria, que tienen que ver con las reuniones que van manteniendo, en este caso las autoridades, tanto de la Cámara como de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que fueron recibiendo delegaciones de diferentes países. Esto es un
parte de la actividad que tiene que hacer el Congreso y muchas de las cosas que hace sobre todo la Comisión de Relaciones Exteriores. Así que en un rato vamos a estar repasando, ahí lo vemos justamente esta reunión que mantuvo el presidente de la Cámara con distintos representantes. Recibió el presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador para compartir un poco la agenda en común y dar cuenta de las distintas acciones que se pueden llevar adelante justamente en ambos parlamentos, intercambio de regalos, intercambio también de agenda y la posibilidad de avanzar por lo menos en esto, en entendimientos, en puesta en común, en relaciones que muchas veces también están vinculadas a la actividad económica, a la actividad política y a la actividad cultural y educativa, ¿no? Se hacen acuerdos, por ejemplo, de intercambio entre universidades, algo muy común en este tipo de reuniones, ¿no? Exactamente, es muy importante. Hay mucha diplomacia parlamentaria. Menem tiene muchos encuentros con, digamos, embajadores de otros países. Hoy estuvo también con la gente, con el embajador de China. Sí, ahora en un ratito también vamos a repasar esas imágenes. Es muy importante. Es muy importante porque justamente no es la relación específica que se tiene con el Ejecutivo Nacional en el que se pueden firmar acuerdos, pero muchos de los acuerdos que se firman, por ejemplo, para evitar la doble imposición o para facilitar procesos de exportación de insumos argentinos, se da con la necesidad de que se aprueben también los acuerdos en el Congreso, acá, ¿no? Entonces, algo de esa diplomacia... Bueno, también hay muchas delegaciones que vienen de parlamentarios de otros países, que también se reúnen con el presidente de la Cámara y diputados de los diferentes bloques. Hay mucha actividad de diplomacia parlamentaria. Sí, en este y algunos de ellos comparten en organismos internacionales, cuando hay comitivas o, bueno, sin duda, con los países de la región que forman parte de los mercados comunes o como el Mercosur o de parlamentos también de organizaciones como la de Estados Americanos. Ahí hay otros diálogos que se profundizan porque son parte también de las demandas continentales respecto a los vínculos entre los distintos estados. Pero también, Silvia, decíamos que en el Senado de la Nación hay mucha actividad. Hay mucha actividad. Tenemos, la semana que viene van a tratar el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo pidiendo autorización al Congreso para pagarle a 2 fondos buitres. Vamos a explicar de qué se trata un poco. Son bonistas que no ingresaron en los acuerdos del 2016 que hizo Macri, hizo acuerdos con la mayoría de los fondos buitres, de los bonistas, pero quedaron afuera algunos que prefirieron no aceptar ese acuerdo porque querían otros acuerdos más beneficiosos. Claro, porque lo que hay que decir es que este tipo de acuerdos se dan a partir de que una mayoría de los acreedores privados acepten el porcentaje de quita que se negocia, digamos, y si la mayoría acuerda, se le da una proporción, en definitiva, de la totalidad de lo que debían recibir. El problema es que tienen sentencias firmes hace bastante tiempo, el 2020, que esas sentencias firmes siguen vigentes y se siguen aplicando intereses, y como la Argentina no está pagando, ellos quieren ir por los activos argentinos, como en el caso de YPF. O nuestro Banco Central u otros activos que tiene la Argentina en el exterior. Si quieren podemos ver unas placas que preparé sobre el tema. Perfecto. El gobierno envió el lunes pasado al Senado Nacional un proyecto de ley pidiendo autorización al Congreso para pagar 171 millones de dólares a 2 fondos buitres. Te aclaro que reclamaban como 400 millones. Esto forma parte de la quita de intereses de un acuerdo. Vamos a nuestra segunda placa. La iniciativa se debatirá el próximo miércoles a las 11:30 en un plenario de las comisiones de Economía Nacional, Inversiones y de Presupuesto y Hacienda. Te agrego un dato. A ver. El primero se tiene que conformar, a las 11 se conforma la Comisión de Economía Nacional e Inversiones. La va a presidir Bartolomé Abdala. Es una comisión bicameral, entonces. No, no es una comisión, es un plenario de comisiones. Ah. Entonces, primero se reúne Economía y luego se hace el plenario conjunto. Claro, será el Senado de la Nación. Perfecto. Y
Presupuesto y Hacienda está Agustín Monteverde, un libertario porteño que fue compañero de fórmula de Patricia Bullrich, que asumió como presidente de la comisión en los primeros días de marzo. Vamos a nuestra siguiente placa. El gobierno tiene plazo, no lo va a cumplir, pero quiere dar una señal hasta el 30 de abril para aprobar la ley, ya que es la fecha que vence el plazo para cancelar esa deuda. Pero ¿qué quiere hacer el gobierno con este tema? Dar una señal a los inversores que va a sacar la ley, aunque se demore en sacar la ley, y que va a pagar. Pero para eso necesita que la ley tenga dictamen, que se apruebe. Se va a aprobar el 6 de mayo seguramente en el Senado, y después va a venir a diputados que le van a tratar de dar un rápido tratamiento. Aparentemente en el Senado por lo menos los votos ya están. Y sí, porque en esto que vos comentabas de las mayorías que había conformado ya la senadora Bullrich. Pero esta deuda que vos decías, este acuerdo, este pago con los acreedores, con un sector de los acreedores que se puede Es muy importante este acuerdo. Sí, pero te quería preguntar en relación a qué mecanismo, a qué deuda responde, ¿no? Porque acá hay un proceso de los bonos que cayeron en default en el 2001. O sea que desde el 2001 que se compraron esos bonos, pasaron distintos procesos de reestructuración hasta llegar a este momento donde se acuerda cuánto se paga. Claro, los bonos cayeron en default. Ahí los compran estos grupos de fondos buitres. Y ellos no entran ni en el acuerdo del 2004 que hizo Néstor Kirchner, ni en el del 2010 que hubo otro acuerdo con los bonistas. Negociación. Y tampoco nos llamó la atención que no entró en el 2016, donde sí hubo un acuerdo marco. ¿Te acordás cuando sacamos la ley, un acuerdo marco para pagarle a los bonistas? Yo para poder hacerle una recorrida también en nuestros espectadores y televidentes, que algunos están muy compenetrados con este proceso como vos, que lo vienen siguiendo desde el 2001, y otros recién por ahí empiezan a entender que hay una discusión ahora en el Senado sobre aquellos procesos de bonos que no se acordaron con los distintos acreedores externos en varios momentos. Ellos nunca aceptaron hasta ahora la posibilidad de el pago de esa deuda que habían comprado cuando habían caído en default los bonos. Exactamente. Esto no está en las placas, pero te lo comento. La quita, por lo que dice el proyecto, es de un 30% de lo que debía pagar la Argentina. ¿Y por qué es muy importante? Porque si la Argentina no paga, los bonistas van a ir para, digamos, tratar de sacarle a la Argentina el pago a través de sus bienes. Cobrarle en bienes, digamos. Cobrarles en bienes como acciones de YPF u otras acciones de otras empresas. Y eso está rubricado también en el acuerdo, que respaldan ese acuerdo acciones de empresas tan importantes como YPF. No. Lo que está acordado es que no va a haber ninguna otra demanda. Que se cierra totalmente la demanda. Una vez que se paga y se clausura el pago, la demanda no pueden hacer más juicio al Estado argentino para cobrar nada. Tema. Bueno. Sigamos con las placas. Sigamos por las placas. La autorización, vamos a nuestra siguiente placa. La autorización para el gobierno es para poder pagar los acuerdos de conciliación celebrados con los tenedores de títulos públicos. Lo voy a leer porque no es fácil. No, por supuesto. Bainbridge LTD y el grupo de acreedores encabezado por Atestor Value Master Fund LP. Esos son los grupos económicos, los grupos que se denominan por la característica de negocios que hacen. Pero lo hicieron en forma conjunta la negociación con los dos. Claro, que son fondos de inversión que compran esta deuda y ahora, muchos años después, 25 años después, están cerrando este negocio con un proceso judicial de por medio y con esta quita que decís que llegaría al 30%. Sí. Te digo, para los títulos públicos de Bainbridge LTD son 68 millones. Y para 68 millones de dólares que hay que pagarle. Y 104... No hay plata para nada. Olvídense de aumentos en los próximos años porque va a haber que pagar mucha plata. Se paga con los servicios de la deuda, con los fondos que el presupuesto nacional destina para estos pagos. Ya estaba previsto en el presupuesto que se aprobó el año pasado. Que se aprobó el año pasado.
Que Y sí, estos bonos fueron constituidos en el año 2001, decías, que ¿quiénes estaban como ministro de Economía? Porque era el gobierno de la Rúa, que estaba no, pero cuando Cavallo. los compraron cuando cayó el gobierno, Sí, no los compraron antes. pero esos son los bonos que habían caído en default dentro de la gestión que llevó Cuando cae el adelante gobierno de la Rúa, hay con Cavallo como ministro. Claro, pero vamos a decir que el gobierno que declaró el default es Rodríguez Sá. Rodríguez Sá, Cuando- eso es cuando... Cuando Rodríguez Sá, cuando la Argentina cae en default, ellos aprovechan y los compran muy baratos estos bonos. Claro, un negocio redondo, digamos. Un negocio estos redondo. fondos. Y ahora hay que pagárselos. Claro. Vamos a nuestra siguiente placa. Se trata de bonistas que comenzaron sus demandas en el 2001, pero no ingresaron al acuerdo firmado en el 2016 entre el gobierno de Mauricio Macri y la mayoría de los fondos buitres. Pero es muy importante para la Argentina poder cerrar esta Sí, causa. claro, pero el tema es que Para a que cuánto no lo vayan compraron, a cuánto lo compraron y a cuánto hay que Claro, pero pagarlo, si ¿no? no van a Porque ir también contra- ahí es justamente la discusión que hay de la legitimidad de esa Claro, pero si no van, compra de bonos. si no, como es en Estados Unidos, van contra los activos argentinos. Entonces, lo ideal Y es cerrar acaban la con los deuda. pasivos argentinos, ¿no? Porque jubilados van a Pero- pagar el costo de esa Pero si vos maniobra no podés entrar en especulativa. el mercado después internacional, se le complica mucho. Era importante para Argentina cerrar este acuerdo. Se puede cuestionar, va a Los haber servicios de la sectores que lo van a deuda cuestionar. externa, justamente los servicios de esta negociación son los que va a haber que poner el foco, porque ahí es donde se dan también quiénes son los estudios de abogados que participan en estas negociaciones y que obviamente cobran por sus servicios, ¿no? Y también es dinero que se produce con, bueno, la riqueza argentina, con la producción argentina. Este proyecto va a ser peliagudo, acá también va a haber muchos discursos importantes, por más que se Pero me apruebe, parece que que acá tengan las tienen- mayorías, Sí. va a ser Me interesante parece- la discusión. Sí, acá tienen mayorías para, digamos, en el Senado tienen acuerdo para poder impulsarlo, no tienen muchos problemas, por lo menos con los bloques dialoguistas, y creo que acá en el diputados tampoco va a haber problemas porque No. los bloques provinciales que Siempre también están pagan. negociando sus propias Siempre. deudas les viene bien que la Argentina Siempre se termine. aprueba el pago Pues de me la deuda dijeron externa que acá. son los últimos que quedaban, ¿eh? Veremos, Entonces- veremos, porque la renegociación de la De deuda... los 2001, digo. Ah, bien, porque acreedores de Argentina es como el gran negocio que hay con la Está bien, producción y la pero- riqueza. Del 2001 son los últimos y eran los más grandes. Bueno, veremos cómo sigue la votación, pero se descarta que esto seguramente se va a aprobar. Esa institucionalidad no falla nunca en relación al pago a los acreedores. Muy pocos momentos ha sido donde eso se ha puesto en cuestionamiento y veremos cómo es el tono de la discusión. Por ahora, la semana próxima entrará en debate y luego del feriado del Día de los Trabajadores, en un contexto muy Exactamente. particular, ¿no? Con la decisión de la Cámara de Casación, la Cámara Nacional del Trabajo aprobando Rechazando la cautelar. dejando sin efecto el efecto suspensivo que tenía la Sí, cautelar, igual ¿no? está esa causa no está terminada, nada No, por más supuesto, que lo la único, cuestión de fondo, no se como- aceptó la cautelar. La cuestión de fondo, como también el conflicto entre el agua, entre La Pampa y Mendoza, ¿no? Que la cuestión de fondo sigue en la Corte. Queríamos repasar las imágenes del presidente de la Cámara, Martín Menem, que, como Ay, me decíamos encanta. hoy, recibió al embajador de China, ¿no? Sí. No sé, el Muy agregado de importante, negocios. muy de- importante de cuando China. todavía la Argentina tiene, digamos que la Argentina tiene una relación muy importante con China, tenemos Un swap y tenemos comercio Muy comercio muy importante. Sobre todo Entonces- el comercio emisivo, la exportación de granos. Y lo que hubo fue un encuentro entre justamente el presidente de la Cámara, Martín Menem, y el viceministro del Departamento Internacional del Partido Comunista de China, el partido de gobierno, que se reunieron, intercambiaron información, intercambiaron también un poco de la relación bilateral, del impulso al diálogo sostenido a través de muchas décadas, 5 décadas de trabajo conjunto entre China y Argentina en muchas dimensiones. Algunas de las tareas ahora están suspendidas con las represas hidroeléctricas del sur, que se revisó
el proceso de licitación donde China tenía ya ganada la licitación para desarrollar alguna de las... Y que quiere que se reactive Claro, China. por supuesto, pero no hay actividad ahora. Y también hablaron sobre el impulso de la cooperación bilateral en materia de desarrollo de ambas naciones. Se lo vemos al presidente de la Cámara, justamente con uno de los máximos referentes del gobierno chino, acá intercambiando un poco las perspectivas de lo que pasa en la Argentina. Una relación muy importante para el país y también histórica a través de las distintas gestiones y que se reactivó también en los últimos años entre el presidente de la Nación y el presidente de China, y las relaciones diplomáticas a través del Congreso muchas veces ayudan a todos estos vínculos. Y hubo diputados de todas las extracciones políticas. Claro, sí. En general estas reuniones se hacen también con integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, o a veces, si son personalidades muy importantes, vienen los presidentes o las autoridades de los bloques, ¿no? También. Bueno, estuvo la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juliana Santillán. Estuvo también la diputada de UP, Julia Estrada. Y después diputados de todos los sectores políticos. Muy bien. Con esta información y con esta fotografía de lo que sucedió en la jornada del día de hoy, nos vamos rápidamente a la pausa, terminando este primer bloque de Pasos Perdidos hoy, cerrando la semana ya de la Cámara de Diputados. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso?
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir.
Y ayer justamente se dio a conocer la resolución de la Cámara Nacional del Trabajo, la sala número 8ª, que decidió sobre la ley 27.802, sobre el efecto suspensivo que tenía la medida cautelar presentada a fines del mes de febrero, principios del mes de marzo, por la Confederación General del Trabajo respecto a 87 artículos de la ley de reforma laboral, la ley de modernización laboral, como la denomina el Poder Ejecutivo y el oficialismo, y que tenía carácter suspensivo en primera instancia. Pero bueno, la Cámara Nacional del Trabajo revisa el accionar, las argumentaciones que presenta para rebatir esta medida cautelar, que es inmediata y de suspensión, si corresponde o no corresponde, y después, bueno, manda también a los tribunales inferiores a analizar la cuestión de fondo de la demanda de, en este caso, la CGT y otras centrales de trabajadores, que advierten que hay muchos de estos artículos, de estos 82 artículos, que son inconstitucionales. Sobre ese tema tendrá que todavía trabajar la justicia y declarar si son constitucionales o no. Y en función de eso, mientras se van aplicando, lo que quería la CGT es que mientras tanto se suspenda, duró un tiempo, pero ayer se definió que desde la Cámara Nacional del Trabajo, 3 jueces decidieron que el carácter suspensivo era levantado y entonces se implementa en su totalidad la normativa que se aprobó el 28 de febrero finalmente en el Senado de la Nación. El 27 de febrero, porque el 28 fue sábado. Vamos a repasar esta columna de nuestra colega Daniela Romero, que repasa justamente el desarrollo de las votaciones, los temas principales de la normativa y cómo queda a partir de esta decisión del Poder Judicial. Tuit del presidente de la Cámara de Diputados, de Martín Menem, ahí lo tenemos viendo, que responde a un comunicado que fue la primera en saltar con la celebración, que fue Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, en donde hace saber esta noticia que la Cámara Laboral revocó la decisión del juez Raúl Ojeda y declaró la vigencia de la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional. La libertad avanza, dice Martín Menem. Como ves, el gobierno ya empieza a decir, entró en vigencia la reforma laboral. Ese es el mensaje claro que quiere dar, pero vamos a repasar bien qué significa este fallo de la Cámara de Apelaciones. Porque básicamente lo que dictaminaron es que iba a darle efecto suspensivo a la cautelar. No es que se revoca literalmente la medida cautelar, pero le da un efecto suspensivo, que es exactamente lo que el gobierno había pedido. La medida cautelar que había otorgado el juez Raúl Ojeda tenía efectos devolutivos. Eso quiere decir que se frena, inmediatamente empieza a ejercer esa medida cautelar. En cambio, si tiene efectos suspensivos, que es lo que declararon desde la Cámara Nacional del Trabajo, la Cámara de Apelaciones, entonces la medida cautelar no empieza a regir hasta que se termina el proceso de apelación. Es decir, todavía tiene que continuar el litigio. Esto es clave para entender el alcance de este fallo y por qué la Cámara Nacional del Trabajo, por qué la Cámara de Apelaciones le da esta victoria al gobierno. Yo te diría, Pato, que principalmente porque así lo dice la ley de medidas cautelares contra el Estado Nacional. Tiene algunos requisitos que distinguen las medidas cautelares contra el Estado al resto de las medidas cautelares, que tiene que ver primero con la posibilidad de que el Estado Nacional pueda responder antes de que se llegue a algún tipo de conclusión. Es decir, el efecto de urgencia sigue estando, pero le da esa réplica al Estado. Y también el hecho de que todas las medidas cautelares contra el Estado Nacional tienen que tener efectos suspensivos. Es decir, hasta que termine el proceso de apelación no pueden la cautelar ya empezar a ejecutarse. Al juez Ojeda, al haberle dado efectos devolutivos, entonces no le dio la oportunidad al gobierno básicamente de poder defenderse antes de que empiece a suspender estos 83 artículos, y eso es lo que ahora se revierte. Esto lo explico puntualmente porque se le puso mucho en tela de juicio al juez Ojeda de parte de distintas organizaciones y obviamente de parte del gobierno nacional, entre otras cosas por cómo se había llevado adelante el procedimiento, no solamente por su postura a favor o en contra del proyecto de modernización laboral,
justamente por estas irregularidades que encontraron y además también por haber llevado adelante un oficio en contra tratando de deshabilitar a la Procuración Nacional del Tesoro porque dicen que no tenían matrícula. Con respecto a cómo le afecta, digamos, a uno, ¿no? Por un lado tenemos, vamos a ir a la placa siguiente, el tema del banco de horas. Esto básicamente es una de las cosas más conocidas, digamos, de la reforma laboral, que tiene que ver con esto de que ya va a estar la opción de que no se tengan que cobrar horas extras, que no se tengan que hacer horas extras, sino que haya un mecanismo de compensación de horas para los trabajadores. Esto, reitero, igualmente abre la opción, no es que es obligatorio, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el Fondo de Asistencia Laboral, el famoso FAL, que es este fondo que se compondría por ese porcentaje que se le cobra al empleador, ¿no? Esto sería lo que se dirige al ANSES, bueno, pasaría a ser parte de este fondo. ¿Para qué? Para que el empleador el día de mañana, si tiene que pagar una indemnización, pueda sustentar parte de esa indemnización con lo ahorrado o lo que está guardado, reservado en este fondo de asistencia laboral. En esto igual yo me quiero parar un segundo porque es importante entender que esto no empieza a entrar en vigencia ya mismo. Claro. ¿Por qué? No solamente porque, como te decía recién, el litigio continúa y ya vamos a ir a cómo queda ese laberinto, sino que también porque esto todavía falta una reglamentación del gobierno sobre cómo se va a llevar adelante el Fondo de Asistencia Laboral, porque esto obviamente tiene que definir qué tipos de fondos van a estar habilitados para poder justamente reservar este dinero. Las que requieren reglamentación no entran en vigencia porque todavía falta esa reglamentación, valga la redundancia. En cambio hay otras cuestiones que tienen que ver más con el derecho individual de los trabajadores, que sí ya empieza. Todo lo que tiene que ver con la ley de contrato de trabajo, eso sí entra en vigencia, eso es lo que te dicen desde el gobierno. Pero bueno, a estar atentos cómo continúa esta situación. Obviamente igual no estoy desmereciendo para nada, que es una gran noticia para el gobierno nacional, obviamente, pero lo que voy es, hay que ver punto por punto cómo se empieza a regir, ¿no? Cómo empieza a regir esta normativa. Después, por otro lado, habíamos hablado del Fondo de Asistencia Laboral, el tema de las vacaciones. El tema de las vacaciones tiene que ver con esto que planteaba el proyecto de que se pueda flexibilizar en el momento en que vos te tomás vacaciones. Sigue igualmente una especie de cláusula para que cada 3 años te toque sí o sí tener vacaciones durante lo que es la franja del verano. Pero básicamente flexibiliza que vos puedas negociar el momento en que te tomás vacaciones. No tenga que ser de octubre a abril necesariamente, y la cantidad de días que te tomas de vacaciones, que se respete una especie de mínimo, pero que puedas vos controlar o negociar con tu empleador de forma más flexible cuándo te las vas a tomar. Y el tema de las indemnizaciones, acá es un tema puntual que tiene que ver con cómo se va a hacer. Por un lado, el cálculo de las indemnizaciones, porque ya no va a tener como base a lo que son el aguinaldo y las propinas y demás, sino que solamente el salario, ya no se incluye el SAC en este cálculo de indemnizaciones, y después cómo se van a ajustar las tasas de actualizaciones en los juicios, porque esto puntualmente ya Ojeda, el propio juez que le había dado la cautelar al gobierno nacional con efectos devolutivos, después sacó una resolución dando marcha atrás en su propia cautelar en este aspecto, porque algo que también es clave es que a partir de este proyecto, de esta ley, mejor dicho, las actualizaciones en los juicios son por IPC más un 3% de la tasa anual. ¿Por qué esto es clave? Porque depende de la jurisdicción, depende del país, vos tenés formas distintas en cómo calculan esas actualizaciones, y vos tenés quizás provincias o lugares en los que es mucho más costoso que otras, y el mismo juez había dicho, me doy marcha atrás con esto porque al final esto es algo que es beneficiario para los trabajadores. Así que eso ya en realidad había tenido como su marcha atrás por parte del propio Ojeda, pero bueno, ahora estos 83 artículos, te reitero, que había suspendido, ahora empiezan a regir, obviamente teniendo en cuenta que hay algunas cuestiones que necesitan de reglamentación. Acá hay varias cuestiones. Primero se tiene que resolver la cuestión de la inhibitoria, que es algo que planteó el gobierno para que el litigio de la reforma laboral pase al fuero contencioso administrativo federal y no al juzgado laboral.
¿Por qué esto? Básicamente porque dicen esto es una cuestión federal, la tiene que tratar obviamente un fuero federal y no el juzgado, no el fuero laboral. ¿Qué pasó acá? El contencioso administrativo federal aceptó esa inhibitoria y está esperando que le traspasen el litigio, mientras que Ojeda lo que hizo fue rechazar el pedido de inhibitoria y se lo pasó a la Cámara de Apelaciones, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Claro. Cuando en realidad el que tiene que resolver este conflicto de competencia es la Cámara del Contencioso Administrativo Federal. Ahora, si no lo resuelve la Cámara, ¿quién lo resuelve? La Corte Suprema de Justicia. Eso ya seguramente también termine en esas manos si esto no se destraba. Eso por un lado. Y por otro lado está el fondo de la cuestión, que eso es lo que todavía falta que se termine de definir. Así que esa resolución del fondo del caso, lo que planteaba la CGT, y hay un montón de otras denuncias, es la inconstitucionalidad de esta ley que sancionó el Congreso de la Nación. Es muy llamativo también cómo se lleva adelante esta defensa. No tiene precedentes que se haya hecho lo que hizo Ojeda, que fue darle un efecto erga omnes y una declaración de inconstitucionalidad a una ley del Congreso. Eso no sucede. Así que es inevitable, casi te diría, Pato, que termine en la Corte, bueno, todavía tiene que resolver con respecto del per saltum que le presentó el Gobierno Nacional hace unos días atrás. Esta cuestión que planteaba nuestra colega Dani Romero al final respecto al per saltum es importante, ¿no? Porque acorta los tiempos, Silvia, en la intervención de la justicia. Le pide a la Corte Suprema una pronta resolución, que se haga cargo rápidamente del tema. Vamos a ver qué hace la Corte. Bueno, tiene autonomía, puede decidir si le da lugar o no a este pedido de el Poder Ejecutivo, que lo que quiere es que defina si estos 82 artículos que fueron cuestionados por la CGT son o no constitucionales, ¿no? Porque esa es como la estrategia típica de la política, la denuncia de inconstitucionalidad de los artículos. Igual la Corte nunca es muy rápida para definir estas cosas, así que vamos a ver cómo lo hace. Nunca es rápido para definir ningún tema. Estos que tienen que ver con votaciones en el Congreso, mucho menos, salvo que tenga que ver específicamente con modificaciones en la estructura judicial. Hemos visto la rapidez con la que actúa la declaración de inconstitucionalidad cuando se aprueban modificaciones para que sea mucho más rápido el proceso de justicia. Cosas, paradojas de la vida en democracia. Kelly Olmos, la diputada de Unión por la Patria, que fue ministra de Trabajo durante la gestión de Alberto Fernández, nos visitó la jornada del día de ayer aquí en Pasos Perdidos y nos dejó algunas definiciones sobre la reforma laboral. Yo tengo una lectura y la expresé en el debate muy clara. Yo creo que la ley que el oficialismo denominó eufemísticamente de modernización es una ley tremendamente regresiva. No mira al siglo XXI, sino al siglo XIX. Lo que hace es abaratar el despido, los despidos, y abaratar en general lo que es el costo del trabajo, es decir, va a seguir teniendo un efecto cada vez más demoledor sobre los ingresos ya exiguos, aún de los trabajadores formalizados. Estaba preocupada la diputada, que es contraria a esta iniciativa. Votó en contra, fue una de las defensoras del proyecto de rechazo de esta iniciativa en el recinto, ¿no? Y además, bueno, tiene mucha experiencia en el mundo del trabajo. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en definitiva con este proyecto. Sí, yo la estuve escuchando a ella, la escuché en el recinto también, es una de las voces que tiene Unión por la Patria, que también tiene otras voces muy interesantes como los protagonistas. Los sindicalistas, digamos, los sindicalistas que son los protagonistas del mercado laboral, que tienen una función importantísima. Sí, y ahí obviamente la discusión que se dio en su momento y que se dio también en la campaña electoral, porque parte de todos estos proyectos se venían planteando ya en la campaña electoral del 2023, y la ratificación de esas medidas justamente que modifican las relaciones entre el capital y el trabajo, dándole en este caso mejores condiciones al capital y peores condiciones al trabajo, porque se modifica las jornadas de trabajo, las jornadas de vacaciones, la posibilidad de reclamar también sobre condiciones de trabajo, el cese de la actividad, el periodo de prueba, bueno, condiciones que
hacen más vulnerable a los trabajadores que a los empresarios. Y esta discusión no va a terminar porque por más que esté judicializado ahora y tenga que resolver la Corte, es parte del debate Y hay que ver que aparece siempre. qué declara constitucional la Corte. Puede declarar algunos artículos sí y otros artículos no. Por eso hay que ver qué es lo que declara. Algún día, porque tampoco tiene ningún apuro la Corte para decidir algunas cosas y también va manteniendo ahí la tensión política, ¿no? Porque es uno de los poderes del Estado y tiene intereses particulares, no solamente el nombramiento de los jueces, muchos de los jueces obviamente pasan, todos los que vienen acá al Senado de la Nación pasan por el Consejo de la Magistratura, que preside en este caso Horacio Rosati, el presidente de la Corte Suprema, y tienen vacancias, tienen 2 lugares y ya fue bastante tensa la relación con los candidatos, con la discusión del Congreso en el año 2024 y del año 2025. Así que tienen ahí una ficha importante para todos los sectores. Pero sí hay que decir que la ley hoy está en plena vigencia. Está en plena vigencia. Igual las empresas no se animan a aplicarlas porque no saben qué va a pasar. Sienten que todavía hay una inseguridad jurídica sobre la legislación. Entonces, por ahora se siguen manejando con la legislación vieja, no con la nueva. Sí. Porque no saben si mañana aplican un cambio y aplican un banco de horas y de pronto los trabajadores se oponen y pierden buenos trabajadores, tampoco es negocio. Entonces, cada empresa está midiendo qué le conviene hacer. Veremos cómo se aplica también con la relación en las actividades por ahí no tan robustas, no son empresas, que son relaciones entre patrones y trabajadores de pequeños negocios. En las grandes empresas no se está aplicando. Bueno, por ahí el periodo de prueba aparece como una posibilidad para abaratar costos. Escuchemos qué decía Nicolás Mayoraz, diputado de la Libertad Avanza de la provincia de Santa Fe, cuando también habló con Diputados Televisión ya con el conocimiento de la resolución de la Cámara Nacional del Trabajo. La verdad que es una buena noticia, no solo por el restablecimiento de la vigencia de la ley, sino del sentido de justicia. Es decir, creo que lo que hizo el juez fue una irresponsabilidad absoluta. Esta ley fue producto de un debate parlamentario amplísimo, donde se escucharon todas las voces, donde se negociaron artículo por artículo, se atendieron a las distintas posiciones, donde el gobierno cedió en un montón de cuestiones, un montón de temas para obtener la mejor ley posible, que es la ley que el Congreso sanciona, y un juez se erige en una suerte de legislador, o sea, viola el principio de división de poderes y suspende de un plumazo 85 artículos de la ley, ¿no? Realmente me pareció, y además con vigencia en todo el país, cuando los jueces, sabemos que los jueces tienen jurisdicción en el lugar donde han sido designados y para donde han sido designados. Entonces realmente a mí me pareció un despropósito el dictado de esa medida cautelar totalmente desproporcionada. No había ningún riesgo ni había ningún daño inminente como para justificar una intervención de semejante tipo, así que yo valoro y celebro que la Cámara haya restablecido la vigencia de la ley, porque eso es fortalecer el funcionamiento de la democracia y de la división de poderes que debe primar en estas cosas, ¿no? El respaldo a estas decisiones, obviamente, desde el oficialismo, un diputado Mayoraz que tuvo mucho trabajo esta semana que pasó, sobre todo el martes, Silvia, cuando vinieron a defender el proyecto de ley Hojarasca, que, bueno, logró el dictamen finalmente y está listo para ser aprobado en cualquier momento. Sí, con muchas modificaciones. Sí, muchas modificaciones tiene. Sí. Apareció, bueno, lo de las cooperativas que lo anunció ahí el propio secretario de Desregulación, Alejandro Cacase. El tema de la Federación Argentina de Municipios, que por ahora va a seguir el financiamiento y después van a trasladarse una ley aparte para hacer unas modificaciones en el financiamiento. Y el Círculo de Legisladores también quedó con su financiamiento. O sea, 3 modificaciones por lo menos se le incorporaron. No, alguna más también por ahí, pero son como 80 artículos, ¿no? Sí, y se mantiene el tema de las obleas para el libre tránsito de los legisladores. Sí, temas todos así que hacen al desarrollo importante de las actividades, ¿no?, que se hacen acá en el Congreso y en otros organismos que también requieren de esa atención. Pero lo que decía, Mayoraz estuvo trabajando muchísimo porque fue un dictamen que, si bien se consiguieron los votos, se está esperando la oportunidad para llevarlo al recinto. ¿Por qué no se habrá llevado al día siguiente? ¿No estarán los votos o qué habrá que negociar después
en alguna otra sesión, otro proyecto. No, porque yo creo que van a tratar de llevar con otro proyecto. Porque si se van al recinto para ese proyecto solo, bueno, están no tenía los mucho acuerdos sentido. internacionales, que son como 11 tratados que Sí, habían pero quedado. tampoco le interesan a nadie, solamente al gobierno que los necesita tener por un tema de que algunos son importantes por la doble imposición. Yo creo que lo quiere sumar a algún otro proyecto que van a sacar en los próximos meses. Hay que estar atentos entonces a qué proyectos se aprueban en comisión para ver cuáles ¿Qué proyectos son. vienen del Senado? Acordate que está lo de los fondos buitres que le van a tener que dar prioridad. Eso por un lado, que después del 3 de mayo estará viniendo para acá, 3, 4 de mayo estará viniendo para acá. No, después del 6. Bueno, en esa semana, quiero decir, y después hay que, en la Cámara de Diputados, a diferencia del Senado, puede ser todo mucho más rápido el trámite en las comisiones y en el recinto. Y ahí ya te imaginás una discusión más grande, más profunda, y entonces incorporar este proyecto de ley hojarasca. Sí, lo van a sumar a otros proyectos que tienen que tratar. Por ahora me parece que el único que tiene dictamen es hojarasca y no sé si y los tratados internacionales, no sé si algún otro proyecto más hay. Y antes de agradecerte el rato, porque ya nos vamos a la pausa en unos minutos, quería que me hagas una reflexión, porque en la próxima semana viene Adorni en este contexto complicado y más de 4.300 preguntas que mandaron los diputados. Sí, y son 4.800, pero ya están sistematizadas en 2.000. Ajá. O sea que 2.000 son las preguntas que se sintetizan de todas las inquietudes de las que se repitieron. Porque y se las repitieron mayorías un que montón. son de economía. Bueno, hay algunas que tienen que ver con el patrimonio del jefe de gabinete, que trascendió públicamente, de la causa judicial que tiene. Hay otras que están vinculadas a otras causas judiciales. Hay otras que están vinculadas al tema del plan económico, de la suba de la inflación, de rutas. Hay para todo gusto y color. El jefe de gabinete va a llegar entre las... Están viéndose a las 10 o a las 11, empieza la sesión, va a hablar entre 40 minutos y 1 hora, y después va a haber 3 bloques de preguntas, y después de cada primer bloque va a tener 20 minutos para contestar cada una de las preguntas. O sea que están planteando que alrededor de las 4 o 5 de la tarde eso se termine. Exactamente. Ya el presidente Milei ya confirmó que va a venir, lo confirmó ayer. Va a venir la secretaria general de la presidencia y bueno, el miércoles tendremos una sesión que promete por lo menos ser interesante. Muchas gracias, Silvia, por este rato aquí en Pasos Perdidos. Nos reencontramos después del 1 de mayo porque es el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, así que te anticipo el saludo y nos vamos las próximas semanas ya con mayo arrancado. Nosotros nos vamos a la pausa rápidamente. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional.
Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Y en estos días se reunió la Comisión de Economía que preside la diputada Julia Estrada, recibió a empresarios, a trabajadores, a cooperativas, organizaciones de la sociedad civil que están muy preocupados obviamente por la situación económica, por la restricción del consumo, del mercado laboral, y fueron dando testimonio, mucho en primera persona, experiencias personales, y otros, bueno, dando cuenta del sector al que representan. En un intercambio, en un diálogo donde los diputados recepcionaron principalmente Unión por la Patria y del Frente de Izquierda que estaban presentes. También estaba presente diputados de Innovación Federal de las diferentes provincias que se reúnen en este bloque para ir analizando la situación de las economías regionales, sobre todo. Vamos a hacer un repaso de algunos de los testimonios que se pudieron escuchar. Una comisión que duró 4 horas aproximadamente, donde se circuló mucho la palabra y el Congreso volvió a abrirse para recibir a la sociedad civil en sus demandas concretas para confrontar, enfrentar o morigerar el impacto que está teniendo la crisis económica actual en la Argentina. Es el caso de Manuel López, él es dueño justamente de Portland e integrante además de cerveceros artesanales que se reúnen en una cámara empresaria para la producción de estos bienes y que dan cuenta de un fenómeno que impacta directamente porque tienen una relación con los consumidores del consumo interno, ¿no? Es parte de lo que dejó también esta reunión, cómo quienes trabajan para el consumo interno hoy pueden confrontar y afrontar los desafíos de la sostenibilidad de los puestos de trabajo. Escuchémoslo. Arrancamos siendo 2 personas, Casey, un amigo de Estados Unidos, de Portland, que vino a fundar la empresa con nosotros, y yo, en un predio de 60 metros cuadrados donde podíamos producir apenas 2.000 litros por mes. Claramente aprovechamos el momento de mercado donde la demanda era mayor que la oferta y lográbamos vender todo en los bares de moda que abrían por Palermo. Decían que uno se agachaba a atarse los cordones de la John Fuss y abría una cervecería en 2 minutos. La verdad que fue un boom, lo pudimos aprovechar y saltamos rápidamente de un establecimiento de 2.000 litros mes a uno de 30.000 litros mes y al año siguiente hasta 100.000 litros mes. Crecimos 50 veces en 2 años. La verdad que fue algo inédito, aprovechamos el boom y bueno, decidimos reinvertir una y otra vez. Luego vino la pandemia, nos atravesó como sector porque nosotros vendíamos toda nuestra producción a bares que estuvieron cerrados durante 7 meses. Y ahí era o nos fundimos o redoblamos esfuerzo. Como todo emprendedor resiliente y como sector decidimos seguir para adelante y saltamos del barril que iba a las canillas de los bares a la lata.
logramos reconvertirnos y atravesar esa etapa sin dejar a nadie en el camino. De alguna manera tomamos las palabras del Papa Francisco, que nadie se salva solo, y que sería muy cruel para una empresa y más para una pyme, que somos familia, dejar a nuestros empleados en el camino, y no lo hicimos. Decimos en la pandemia entraban 10 pesos y éramos 10, se repartía un peso para cada uno. Y así pudimos atravesar esa etapa difícil, fueron 7 meses muy complejos. Pero nos reconvertimos del barril a la lata. En 2021 hubo un resurgir de nuestra industria y crecimos fuertemente y llegamos por primera vez a los 100.000 litros. Sin embargo, de 2022 en adelante cada año nos fue peor. 2023 fue peor, 2024 fue peor y 2025 fue peor. Armamos esta fábrica para 200.000 litros mes y hoy estamos vendiendo 40.000 litros por mes, apenas el 20% de nuestra capacidad instalada. Es muy complicado sostener el emprendimiento con estos números. La economía está prácticamente quebrada porque nuestro consumidor y nuestro trabajador no puede acceder al bien que nosotros producimos. La cerveza no es un bien de lujo, es un poquitito más cara que una industrial. Sin embargo, acá estamos en un mercado donde el 97% del mercado de cerveza lo acaparan 2 multinacionales. Una belga brasilera, la otra chilena con algún otro inversor. Hay un impuesto interno que es del 8,7% en la cerveza, que lo paga igualmente la industria que la pyme. La pyme no tiene y no llega a los costos ni a la economía de escala de la industria. Nosotros estamos pidiendo como Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina la eliminación de ese impuesto interno que, por ejemplo, no lo paga el champán, por ejemplo, no lo paga el whisky, por ejemplo, no lo pagan un montón de bienes de lujo, mientras que la cerveza, que es un producto relativamente popular y con un mercado cada vez más mermado, sería parte de la solución y tener un poco más de competitividad. Algunas de las referencias, ¿no?, que daban cuenta a los invitados a la Comisión de Economía. Además estuvo presente, no vamos a escuchar su participación, pero sí los nombro. Fernando Pérez, que es trabajador de la empresa John Foods, que también está en concurso de acreedores por posible quiebra. También Alejandro Crespo, el secretario general del Sindicato Único de los Trabajadores del Neumático, de SUTNA, sobre todo a partir de la situación que lleva al cierre de la empresa FATE, por ejemplo, y la alta calificación de los trabajadores que hoy no tienen dónde reinsertarse ni reconvertirse por el conocimiento que ellos tienen. El que de algún modo respondió a Emanuel López, a quien escuchábamos recién hablando de la industria de la cerveza artesanal y pidiéndole a los diputados una baja en los impuestos o una escalonamiento, una diferenciación para las grandes empresas que son además transnacionales en relación a lo impositivo. El diputado de La Libertad Avanza, la provincia de Misiones, Diego Hartfield, también hizo uso de la palabra y dio cuenta, bueno, de algunas de las referencias que hacía el expositor hace un ratito. Seguramente vos en el 2023 estabas trabajando y en ese diciembre de 2023 había 60% de niños debajo de la línea de la pobreza y 50% de las personas debajo de la línea de la pobreza, en una inflación del 200%. En un país que estaba totalmente cerrado al mundo, con quizás estos números, no sé si vos lo vas a poder entender, las empresas, probablemente una de las que vos trabajabas, debían unos 50.000 millones de dólares al exterior porque no podíamos ni siquiera importar los alimentos, los insumos para poder trabajarlos después acá en Argentina. El país ha elegido un cambio de modelo en el que sí habrá que reconvertirse. Argentina en los últimos 40 años creció solo el 30% punta a punta. Se han ido 2 millones de chicos o de personas en los últimos años y realmente hay una situación que había que transformarla y eso termina afectándonos. Argentina es hoy uno de los países más cerrados del mundo, con el comercio exterior que hoy representa más o menos el 30% del PBI. He escuchado por ahí decir que los países más desarrollados protegen y son cerrados. No, todo lo contrario. Los países más desarrollados del mundo son los más abiertos que existen, con sus importaciones y exportaciones por arriba del 100, 150 del PBI. El promedio mundial del comercio exterior hoy es el 90% del PBI, nosotros estamos en 30%. Tenemos mucho para seguir.
de los diputados también de La Libertad Avanza que participaron de esta Comisión de Economía con representantes de distintos sectores. Gustavo Mata Trejo, representante del sector petrolero, también participó, dejó algunas referencias del sector, planteó que es un momento importante para la industria que él representa, hay una gran oportunidad para la exportación, sobre todo de gas natural licuado. Referenció y dijo que el empleo total del sector está por arriba del 1.000.000 de personas en relación también a las actividades subsidiarias. El sector está entre los más grandes del mundo y aporta además tecnología y conecta a todo el planeta. En ese mismo sentido, el diputado Adrián Rivier de La Libertad Avanza, en este caso la provincia de La Pampa, también se refirió al modelo económico en la línea que escuchábamos hace instantes al representante de la provincia de Misiones y también como lo plantea el referente del sector petrolero en su participación. Escuchemos al diputado Adrián Rivier respecto al modelo económico que impulsa la gestión actual. Tuvimos la primera reunión de la Comisión de Economía en este año 2026 y nos hemos propuesto armar un diagnóstico de cuál es la situación de empleo y desempleo en la Argentina. La situación, como sabemos, es dual. Por un lado, hay sectores que están experimentando una transformación, una reestructuración, un proceso de cambio, y por otro lado hay sectores dinámicos, como puede ser la energía, la minería, el agro, la agroindustria, los servicios profesionales, la parte inmobiliaria, el patentamiento de automóviles, de motos también. Hay varios sectores dinámicos. En la jornada de hoy hemos tenido prácticamente 20 invitados de Unión por la Patria que han mostrado quizás el sector más sensible de este cambio. Es una parte de la Argentina que está sufriendo esta situación de cambio. ¿Cuál es el cambio que estamos experimentando? Por un lado, el cambio tecnológico, que es un desafío en todo el mundo, pero también estamos experimentando un cambio de modelo. Hay un cambio de la Argentina cerrada, proteccionista que hemos tenido por décadas, a una economía abierta, donde nos estamos conectando con los Estados Unidos, con un acuerdo comercial, con la Unión Europea también a través del Mercosur, y esto está abriendo oportunidades de empleo. Se nos abren mercados para 700 millones de personas, por ejemplo, solamente con la Unión Europea. Hoy, las personas que han llegado nos han manifestado la situación más compleja. Y es súper importante, creo yo, escuchar a estas personas que nos planteen su situación para nosotros tomar nota. Creo que todos han pedido baja de impuestos, han pedido bajas de tasas municipales, han pedido eliminar ingresos brutos. Y esa es parte de la agenda del gobierno de Javier Milei. No han pedido privilegios en grandes partes, en gran parte creo que esto es importante, algunas personas lo dijeron, pero también ha habido una cantidad de personas que pidieron volver a la economía cerrada, que pidieron terminar con la apertura económica. Esa es la parte con la que no estamos de acuerdo y que nosotros cuestionamos. Para adelante quedan las reformas estructurales. Si queremos bajar impuestos, necesitamos que Unión por la Patria nos acompañe en los proyectos de ley que vamos a ir presentando en los próximos meses. Las reformas estructurales es lo único que le va a dar a esta Argentina mayor competitividad y creo que ahí está el desafío. El diputado Rivier es además vicepresidente de esta comisión, estuvo acompañando toda esta reunión informativa donde, bueno, principalmente esto que decíamos, ¿no? Se escuchó las demandas de los diferentes sectores. Algo similar pasó el día anterior, el miércoles, con la reunión de la Comisión de Comercio y de Pymes, donde también estuvo representantes de la Cámara Argentina de la Mediana y Pequeña Empresa dando sus opiniones respecto a proyectos que puedan impulsar desde el Poder Legislativo para modificar algunos de los aspectos que perjudica o que generan inconvenientes en el proceso productivo, pero también parte de lo que se dejó de manifiesto es que la gran mayoría de estos sectores no son exportadores, sino que trabajan para el mercado interno y eso es lo que ha disminuido profundamente, ¿no? La capacidad de consumo de la ciudadanía, lo decía el primero de los
de las notas que pasamos de Manuel López respecto al consumo de cerveza artesanal en una disminución muy importante a partir del año 2023, del cambio de modelo, como bien marcaba hace instantes el diputado por la provincia de La Pampa. Ahora vamos a escuchar a otro diputado, en este caso la diputada Kelly Olmos, de Unión por la Patria. Decíamos, ella ha sido ministra de Trabajo de la Nación, le ha tocado atravesar momentos difíciles como la pandemia, y allí también la experiencia que viene acumulando hace muchos años, que participa además dentro del movimiento peronista, sobre todo de la Ciudad de Buenos Aires, también se refirió a este encuentro que tuvo la participación de por lo menos 20 personas en representación de diferentes sectores de la economía en la Argentina. Mira, la verdad que fue muy, muy conmovedora porque, bueno, ver a los actores directamente afectados en la actualidad por una apertura que en algunos casos excede lo que es exclusivamente la regulación, porque están muy impactados por el contrabando y por la falta de control de calidad en términos normativos. Realmente fue, vuelvo a decir, conmovedor y muy triste ver trayectorias de vida, trayectorias de desarrollo tanto laboral como empresario que expusieron su destrucción, ¿no? Que están o al borde de la destrucción o ya atravesando el cierre de sus unidades de trabajo. Vamos a intentar hemos tomado nota de todas y cada uno de los planteos donde pensamos que es posible incidir y vamos a intentar hacerlo, digamos. Pero hay cosas, la mayor parte de las que están planteadas, que son resorte del Ejecutivo. La voz de la diputada Kelly Olmos, y también dando cuenta de algunos de los puntos que se desarrollaron y se presentaron vinculados con los controles de calidad que permiten no solamente garantizar buenos productos para la exportación, sino también seguridad para los consumidores dentro de las fronteras argentinas. El diputado Oscar Herrera Aguad, de la provincia de Misiones, que ha tenido también mucha experiencia política en su provincia, que es de Innovación Federal, habló respecto de esta reunión en profundidad, también en virtud de lo que quedó en evidencia, ¿no? La capacidad instalada, las inversiones que se hicieron antes del cambio de gobierno, antes del triunfo de Javier Milei y que cambiara el diseño de la economía, está todavía materializado en las empresas, pero no logran en estos procesos productivos llevar al máximo la capacidad de producción de cada una de las empresas. El 20% comentaban de capacidad instalada en el ámbito de esta experiencia de producción de cerveza. La ex ministra y diputada de Unión por la Patria comentaba que menos del 50% de la capacidad instalada en general en las empresas está ociosa. Escuchemos al diputado de la provincia de Misiones. Crear empleo en cantidad no es crear empleo en calidad. Yo entiendo, he tenido la posibilidad de ser gobernador de mi provincia y justamente es el gran dilema que muchas veces uno tiene pasa por este lado. Entiendo que hoy sí, claro, los índices de empleo se manejan en niveles donde el número cierra. Ahora, ¿estamos generando empleo de calidad? ¿Estamos creando un empleo registrado y estable? El 85% en este último tiempo no lo hemos logrado. Bien, tenemos ahora una ley que seguramente ese 43% de informalidad que la teníamos pueda ir adentro. Bueno, es un beneficio que puede haber, no sé, no lo sabremos. Lo sabremos con el tiempo. Podemos hacer muchos juicios previos, pero esto no lleva a un resultado final inmediato. Por otra cuestión, también veo que hay muchas propuestas de leyes para las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que hay algo muy sencillo y que a nosotros desde nuestra provincia nos favorece mucho, que es que podamos reglamentar el artículo 10 de la ley de pymes. Algo tan sencillo que ya está, del año 2000 y pico. Falta reglamentar, han pasado todos los gobiernos. Y esto lo digo como misionero, muchos gobiernos han pasado y nadie ha reglamentado el artículo 10 de la ley de pymes. Es un artículo que justamente genera
las posibilidades de tiempos críticos en las pequeñas y medianas empresas. Remitámonos ahí, trabajemos sobre el artículo 10 y pidamos la posibilidad de poder reglamentarlo. El artículo 10, por ejemplo, hace competitivas a las economías regionales y sobre todo a las economías regionales de mi provincia, donde nosotros no competimos con el libre mercado de la Argentina. Nosotros competimos, Presidenta, con el libre mercado de 2 países. La 8ª economía del mundo, que es Brasil, y la economía emergente del mundo más importante, que es Paraguay. Entonces, cuando yo discuto el valor de un producto, no lo discuto con lo que vale en Corrientes, capital que me queda a 300 kilómetros. Lo discuto con un comercio que está a media hora de paso por un puente internacional o, en el caso de Bernardo de Irigoyen, cruzar la calle, porque limitan de un lado para el otro. Entonces, cuando a mí me ponen en la misma bolsa de la discusión del libre mercado, yo tengo que discutir un libre mercado mucho más amplio y necesito beneficios para poder competir en ese libre mercado. Por eso insisto en que, más allá de que en su momento nosotros llevamos adelante y fue sancionada por esta Cámara y por la Cámara de Senadores una ley que permitía a la provincia de Misiones ser competitiva en este aspecto impositivo, por sobre todas las cosas con la región. Bueno, esta ley fue vetada. Esta ley fue vetada y los misioneros no tuvimos la oportunidad histórica de llevar adelante esto. Entonces, claramente, creo yo que hoy tenemos que trabajar sobre cuestiones que ya están, que nos acorta el camino en un momento de crisis. Pero las economías regionales en ningún lugar de la Argentina están bien, ni muy bien, ni mal, están muy mal. Si las economías regionales, el petróleo, la energía y la minería, esas economías regionales urbanas están bien. Y cuando a mí me preguntan qué es lo que necesito ese tiempo de transición al libre mercado, con políticas que acerquen las necesidades que hoy tenemos de transformación al libre mercado. ¿O ustedes creen que a nosotros no nos duele tener problema con el sector yerbatero, con el sector tealero, con el sector maderero, con el sector de la mandioca? Dice, no hay posibilidad, hay que reconvertirse. Yo le pregunto, ¿por qué cuando la Argentina necesitó los dólares o el sector del campo apretaba y apuraba, se le pudieron sacar todas las retenciones y decir liquiden? ¿Por qué a lo del centro sí, a lo de la periferia no? ¿Por qué nosotros no podemos tener una política pública diferenciada atendiendo a las pequeñas y medianas empresas? Muchas preguntas ha dejado el diputado Herrera Aguad en esta comisión de Economía y seguiremos repasándolo en los próximos minutos porque ahora nos vamos rápidamente al corte porque tenemos más información después de la pausa. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina.
Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria.
Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Bloque, momento para repasar cuál es la agenda que tiene programada el Poder Ejecutivo para estas próximas semanas aquí en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Son varios los proyectos que tienen prioridad, algunos los repasamos con Silvia Rascher hace un rato al inicio del programa. Ahora vamos a escuchar a nuestra compañera y colega Daniela Romero, que hace un repaso de los principales temas que están en agenda y que son prioritarios para el Gobierno Nacional. Por un lado tenemos obviamente la reforma electoral, que fue algo que ya venían anunciando desde hace varios meses, y desde Israel el presidente ordenó a su equipo político a que se decida en cuáles de todos los aspectos que estaban sobre la mesa iban a enviar al Congreso, y ingresó a la Cámara, al Senado. E incluye la eliminación de las PASO, también obviamente lo que tiene que ver con ficha limpia, que también fue como la novedad de esto, porque es algo que ya los aliados habían pedido y estaban presionando para reinstalar después de que se venza ese año que bloqueó el rechazo del Senado para que se vuelva a tratar el tema. Así que el gobierno de vuelta instala el tema de ficha limpia a raíz de la negociación que tiene que hacer con los aliados. La eliminación de las PASO va a ser algo muy complicado de acordar con los partidos políticos, por ende es una carta de negociación muy importante para el oficialismo también incluir ficha limpia. Hay que ver si prospera todo el paquete o si solamente algunas cuestiones. También agregar el casillero de boleta única a la boleta única de papel, que fue ya sancionada y que se utilizó en las elecciones legislativas del año pasado, que tiene también la posibilidad de que se ponga la boleta única, el casillero de lista completa, a las locales, junto con las nacionales. Eso también va a ser importante en el marco de la negociación por los acuerdos electorales que va a hacer el gobierno nacional en las provincias con algunos gobernadores aliados. También una cuestión importante que tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos y la personería de los partidos políticos. Se eliminan los topes de aportes privados por persona y por empresa, aunque se mantiene y se expresa la prohibición para empresas extranjeras, para privados extranjeros. Eso también es importante remarcar.
Y también la cuestión de que los partidos políticos van a tener que acreditar una afiliación del 3%, del 3 por mil del padrón electoral. Antes era 2.000, hoy son 3.000, para obtener al menos el 3% de los votos para las elecciones consecutivas, y de alguna forma con esto se busca eliminar los partidos que le llaman sellos de goma. Vamos a ir después también a la cuestión de la emergencia en discapacidad. Básicamente esto tiene que ver con las pensiones por invalidez, que esa es como la batalla del proyecto que dice que se llama literalmente el fraude por pensiones por invalidez, que tiene que ver con revertir y ir al modelo anterior sobre cómo se otorgan estas pensiones. Se elimina que sea para personas de más de 70 años que no tenga los recursos propios y que sea parte de que tenga un certificado único de discapacidad. Se elimina el requisito del CUD y solamente se limita a quienes tengan la imposibilidad de trabajar. Esto es el centro del proyecto, pero hay un montón de cuestiones porque se elimina la universalidad de los aranceles para que empiecen a negociarlos entre prestadores y prepagas o obras sociales. Y también la idea de traspasarle a las provincias el financiamiento, así que también una cláusula del federalismo ahí muy importante, que va a ser una carta muy dura para negociar con gobernadores. Eso va a ser interesante de ver cómo se lleva adelante. Y por supuesto que también en esa línea la ley de salud mental, que básicamente vuelve a instalar la idea del rol del psiquiatra como algo principal. Y de esta forma se empieza a instalar de vuelta la idea de volver a los hospitales especializados. Esa es como la esencia de este proyecto, que también tiene que ver con la cartera del ministro de Salud, Mario Lugones. Así que también debates muy contundentes en materia de salud. Puntualmente lo que tenga que ver con discapacidad va a ser muy difícil, porque ya de por sí te puedo anticipar, Meli, que los aliados no quieren volver a este debate que es tan sensible y que hoy en día continúan reclamos, porque obviamente toda la situación que fue las leyes de discapacidad, financiamiento universitario, en su momento también Garrahan, terminaron suspendidas por este decreto reglamentario y después judicializadas. Por ende, son temas muy sensibles que los aliados, si bien ven la necesidad de reducir ese riesgo de litigio, de bloquearlo y de eliminarlo, por otro lado, el costo político que podría llegar a implicar afrontar este debate tampoco es algo que tengan ganas de confrontar. Así que eso por un lado. Después, estos están en el Senado. Vamos a ir a la siguiente placa. Está el tema del Tratado de Cooperación de Patentes, que este es el tratado internacional que está en el marco del acuerdo con Estados Unidos. Y es un tratado que básicamente te permite que a partir de un solo trámite vos puedas presentar una solicitud para tu patente en más de 157 países. Acá lo que pasó es que la Cancillería le pidió a la Cámara de Diputados que se frene este debate. Tenía una reunión, se suspendió porque muchos laboratorios nacionales estaban presionando muy fuerte porque no quieren adherirse al capítulo 2, que es el que de alguna forma en este tratado habilita que el PCT tenga un informe preliminar, haga un informe preliminar técnico y que eso le pueda llegar a reducir control al INPI para otorgar esas patentes, y de alguna forma temen que con esto vaya a haber una aluvión de patentes. Y toda esa tensión entre los laboratorios nacionales y los laboratorios internacionales, multinacionales, frenó el debate, y ya te reconocen desde el gobierno que antes del 30 de abril, que es el plazo en el que la Argentina se comprometió para adherir a este tratado en el marco del acuerdo con Estados Unidos, no se va a cumplir. Y lo que también te agregan como factor en ese sentido es: estamos revisando toda la cuestión arancelaria del acuerdo con Estados Unidos a partir del fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que le anuló los gravámenes a Trump meses atrás. Entonces, toda la cuestión relacionada a este acuerdo internacional está en revisión, y hasta en tanto eso no se resuelva, no ven el apuro de ya empezar a adherir a estos compromisos. De todos modos, yo creo que va a ser algo que se va a tener que debatir en el corto plazo, aunque no llegue en el tiempo para la semana que viene, porque bueno, hay muchísimo interés de parte de los laboratorios multinacionales, y ya presentaron varias cartas en ese sentido a la Cámara de Diputados. Por otro lado, y esto no lo quiero dejar afuera, porque también es importante, que son los acuerdos con fondos internacionales,
que son básicamente esos fondos que por el default del 2001 no accedieron al canje y procedieron a litigar esa deuda. Se llegó a un acuerdo, estos son Greenbridge Fund y también Antester Master Value, llegaron a un acuerdo para que se pague 30% menos de lo que adeudaba el Estado argentino. Por ende es un acuerdo muy importante, también tiene el plazo hasta el 30%. Y al no llegar al 30, porque no llegan, puede llegar a caer, o sea, cae automáticamente el acuerdo. Lo que sí están buscando ver es si se puede llegar a dictaminar, porque al tener un dictamen ya te da la idea de que esto se va a tratar y aunque no lleguen con el plazo, de alguna forma justifican y se salvaguarda que el trámite legislativo se retrasó un poco más y eso hace que se cuide este acuerdo, que es muy importante. Y por supuesto no puedo dejar afuera el financiamiento universitario, que ya se presentó en febrero en extraordinarias y todavía no tuvo avances. También tiene que ver con esto que contábamos de la ley de emergencia en discapacidad, porque es un proyecto que busca modificar esa ley que sancionó la oposición en el Congreso el año pasado y que también fue judicializada y que recordemos que hace muy poco el gobierno apeló la decisión de la Cámara hacia la Corte Suprema de Justicia para que resuelva justamente que no se tenga que empezar a aplicar esta ley. Saben igual dentro del oficialismo que con esto solamente se ganaron un tiempito, unos días, y por ende va a ser una de las prioridades. No obstante, lo que me dicen a mí es, se sabe que no están los votos para financiamiento universitario y se tiene que elegir una batalla, porque lo que ellos estiman es que financiamiento universitario tendría que, para aplicarla tendrían que poner 2,5 billones de pesos. Si bien es mucha plata, el tema de discapacidad es muchísima más y es imprevisible, entonces también es una urgencia que la ven incluso mayor a la hora de conseguir los acuerdos. Pero bueno, discapacidad está en el Senado, financiamiento universitario en diputados junto con estas cuestiones, así que las dos cámaras van a empezar a hacer su negociación con los aliados en este sentido. Por otro lado, ¿qué tenemos todavía que ya sabemos que empezó a caminar un poco más en las últimas semanas? Vamos a la siguiente placa. Es, por un lado, la propiedad privada, las leyes de propiedad privada, que implica básicamente cambios en la ley de tierras, en lo que tiene que ver con las expropiaciones, aplicar un desalojo express y también cambiar la cuestión relativa a los barrios populares. Así que hay un paquete acá, todas estas agendas Sturzenegger, que ya consiguió avanzar en el Senado con debates inclusive con funcionarios de parte del Ministerio de Desregulación. El propio Sturzenegger fue también a defender este paquete de leyes que está en manos del Senado. Aún no tiene dictamen de comisión, pero se pensaba que ya van a haber modificaciones, al menos así lo dicen desde la Unión Cívica Radical, que sabemos que en el Senado tienen mucho peso con 10 bancas, así que se pueden esperar algunas modificaciones. Y la ley Hojarascas, que elimina todas estas leyes obsoletas que ya no tienen utilidad justamente, y que tuvo dictamen en diputados hace un par de días atrás y que, bueno, queda pendiente de ir a la sesión. Te reitero que se pensaba ir en una sesión esta misma semana, el día después del dictamen, pero no hubo acuerdo con los aliados porque están esperando el informe de gestión, así que podríamos decir que esto puede llegar al recinto después del 29 de abril. No obstante, también es importante, lo que alertan algunos aliados es no vayamos por un solo tema porque se expone demasiado el oficialismo en un momento delicado. Vale la pena más bien convocar una sesión cuando tengas varios dictámenes en carpeta. Esa negociación sigue abierta, pero al menos se sabe que Hojarascas tiene dictamen y que está listo para ir al recinto. Eso es básicamente el resumen muy por arriba de todos estos proyectos de ley que el gobierno estuvo enviando al Congreso y que van a ser la agenda, digamos, de los próximos meses. Le agradecemos a Daniela Romero este pasaje de revista de todos los proyectos que están en cartera, que están siendo discutidos en distintas
comisiones de este lado y del otro de los pasos perdidos, y justamente nombró varios, 3 de estos proyectos. Queremos compartir con ustedes un contrapunto entre el presidente de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, y el diputado de La Libertad Avanza, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, sobre diferentes temas. Vamos a escuchar las dos posiciones, en este caso respecto a la ley Hojarasca. Fue muy raro la administración de los tiempos respecto a la ley Hojarasca, ¿no? Porque en el segundo semestre del año 2024 ellos presentan por primera vez el proyecto. Nunca lo trataron, nunca lo analizaron, nunca abrieron las comisiones para que se pueda estudiar el tema. Nunca en las comisiones hubo reuniones de asesores para poder pulir el tema. Y de repente, después de una reunión de la, comillas, mesa política del gobierno, retoman el tema Hojarasca, le sacan dictamen en una única reunión sin ningún tipo de debate y estuvieron a punto de tratarlo en una sesión porque quisieron sesionar este miércoles pasado y no pudieron porque tan como Marley, tienen a muchos diputados por el mundo, ¿no? Entonces me parece que fue un tratamiento absolutamente innecesario la forma de trabajar que le impide analizar en profundidad las cosas. Por eso nosotros hicimos un planteo muy razonable, ¿no? Respecto a Hojarasca. Determinadas normas que tenemos claro que pueden estar en desuso y que no afectan ya el manejo de la administración del Estado, bueno, esas deroguémoslas y las otras analicemos en profundidad, inclusive convocando a los actores, porque estuvieron a punto de aumentarle los impuestos a las cooperativas. Están a punto de hacer añicos la capacidad del Instituto Geográfico Nacional respecto al control de la cartografía y de los mapas en momentos donde hay funcionarios que se pasean con mapas que no incluyan a las Islas Malvinas. Están a punto de eliminar la ley de bienes culturales del año 2003, que nace en un contexto como protección para los medios de comunicación y ahora se necesita esa ley para proteger activos estratégicos del Estado argentino como es la empresa ARSAT. Están eliminando la normativa que impulsa y que promueve la producción pública de medicamentos. Y lo explicamos en el plenario de comisiones, el carácter negativo que eso tiene para el desarrollo de la industria, no solamente de la biotecnología, sino de la industria farmacéutica en la Argentina. Por lo tanto, no solamente el tratamiento fue realmente lamentable, sino que además la ley, por tratarse como se trata, por no abrir el juego, por no tener diálogo con los sectores sociales, esa ley en el caso de aprobarse va a ser claramente perjudicial para los intereses del Estado argentino. Hojarasca significa derogar leyes que no tienen ningún sentido que tengan vigencia, que a lo mejor algunas parecen hasta simpáticas, irrisorias, ridículas, absurdas, pero que están vigentes en la Argentina. Entonces es dar seguridad jurídica, dar más espacios de libertad, porque hay leyes que están vigentes y que establecen, por ejemplo, la obligación de pedir permiso para hacer una reunión de personas con una finalidad política. La tenemos vigente, son leyes de la época de la dictadura. Entonces no está de más derogarlas. Nos hacían la crítica de que por qué perdemos tiempo en esto y no nos dedicamos a lo importante. Nosotros decimos hacemos las dos cosas. El Congreso puede perfectamente discutir simultáneamente distintas leyes y sin por ello desatender lo urgente, ¿no? Pero es necesario terminar con ese limbo de casi 13.000 leyes que no tienen una aplicación práctica, que no tienen ningún sentido y que en algunas situaciones generan inseguridad jurídica porque al estar vigentes, un juez o un contrato puede sentirse obligado o puede pretender aplicar una normativa que ya no debe aplicarse. Las dos perspectivas, ¿no? Desde el oficialismo con la voz de Nicolás Mayoraz y la crítica respecto a estos proyectos por parte del bloque principal opositor, que es Unión por la Patria. Otro de los temas sobre el que también opinaron ambos dirigentes tiene que ver con la ley de discapacidad, recordando que el año pasado se aprobó una ley de emergencia de discapacidad que fue vetada y luego se insistió con esa aprobación y hoy el colectivo de la discapacidad, padres, madres y prestadores, además de los pacientes, están exigiendo los fondos para la implementación de esta iniciativa. Ahora el Ejecutivo Nacional envió un proyecto y vamos a escuchar a Germán Martínez con su opinión respecto a la ley de discapacidad y la réplica también por parte del diputado Nicolás Mayoraz. El gobierno de Javier Milei tiene un capricho especial sobre las leyes que protegen a las personas con discapacidad
y las leyes que tienen que ver con las garantías de tener un sistema universitario acorde a lo que tiene que tener hoy la Argentina, ¿no? Entonces, en el 2024 nosotros sacamos una ley de financiamiento universitario, el gobierno la vetó. Sacamos una ley de jubilaciones, el gobierno la vetó. No tuvimos el número necesario para poder insistir en el año 2024. Volvimos a la carga en el año 2025. Le agregamos a esa agenda la agenda de las personas con discapacidad y le agregamos la emergencia en los servicios de pediatría que tienen que ver con el Hospital Garrahan. Sacamos votaciones importantes. Todas fueron leyes aprobadas, algunas no pudimos insistir, y sobre la ley de emergencia en discapacidad y la ley de financiamiento universitario logramos los 2/3 en ambas cámaras para rechazar el veto del presidente de la Nación. Después de eso, el gobierno tiene que agarrar la ley del Congreso y ejecutarla y garantizarla. Es más, el jefe de gabinete, el cuestionado Manuel Adorni, es quien justamente tiene como responsable de la administración, en los términos de la Constitución Nacional, es el encargado de velar para que esas leyes se cumplan y no las cumplen. Entonces empiezan con los artilugios. Acordate, mes de diciembre, debate del presupuesto para el año 2026, meten el artículo 75 donde intentaron derogar la ley de financiamiento universitario y la ley de emergencia en discapacidad. La rechazamos ese artículo, no lo pudieron hacer. Entonces meten un proyecto de ley por diputados que modifica la ley de financiamiento universitario y meten un proyecto de ley por el Senado que modifica la ley de emergencia en discapacidad. Bueno, me parece que tiene no solamente un capricho, sino que tiene una obsesión el presidente de la Nación por quitarle recursos a las universidades y por quitarle derechos a las personas con discapacidad. Entonces ya casi que te diría que está en el límite del requerimiento de una acción de salud mental, porque cuando vos tantas instancias ya te demostró el Congreso que no está dispuesto a hacer lo que el presidente quiere, sino que quiere garantizar recursos para las universidades y quiere garantizar derechos para la persona de discapacidad, y él insiste y le va a volver a ir mal. Tranquilidad a las personas que tienen un certificado de discapacidad y que poseen realmente su situación, digamos, está perfectamente clara, acreditada. Una de las cosas que se busca, entre otras, es que no tenga que sufrir el calvario de tener que pedir anualmente o cada X cantidad de tiempo la renovación del certificado con la posibilidad de perderla, que es lo que pasaba antes, cuando estamos hablando de discapacidades crónicas o definitivas, es decir, situaciones de discapacidad que no tienen ningún tipo de reversión posible. Eso por un lado. Por otro lado, lo que se busca es hacer un sistema que realmente sea transparente, que no dé lugar a ningún tipo de posibilidad de mecanismos fraudulentos de otorgamiento de prestaciones, no solo ya de certificados, sino de prestaciones médicas o sociales que tergiversan el sentido y la naturaleza del certificado de discapacidad y además le quitan valor a la tarea que realizan los distintos prestadores y reducen el costo o el valor de la prestación. Se busca, digamos, transparentar eso y establecer un mecanismo de nomenclador para el pago de las prestaciones que sea acorde, digamos, al valor que tiene el servicio. Las posturas, las posiciones que van a seguir dándose, sobre todo en el debate, en las comisiones y luego en el recinto. Con este resumen hemos llegado al final ya de lo que ha sido esta semana aquí en Pasos Perdidos, repasando las principales voces que han pasado por aquí por Canal de Diputados Televisión. Y antes de despedirnos, deseándoles un gran fin de semana a ustedes, queremos aprovechar el momento de parte de todo el equipo que hace Pasos Perdidos, de todos los columnistas, el equipo técnico, producción, dirección, camarógrafos, sonidistas, a nuestro gran productor y compañero Guillermo Mastrangelo, a quien extrañamos mucho, a quien le deseamos una prontísima recuperación y que lo queremos ver por aquí en los próximos días, en las próximas semanas, porque lo extrañamos y lo queremos mucho. Así que con este beso increíble a Guille también los despedimos a ustedes. Hasta la próxima semana. Adiós.